A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Desenmascarando la desinformación. Actualícese y entérese aquí en Fuera de Rodeos. Cordial saludo para la comunidad académica de la Universidad Cooperativa de Colombia y comunidad en general. Bienvenidos a Sin Rodeos. Hoy iniciamos una edición especial sobre temas en derecho médico. En el programa de hoy hablaremos sobre el diagnóstico efectivo y la sentencia T-196 del 2018 de la Corte Constitucional, donde el tema central es el derecho al diagnóstico efectivo, en el cual se determina la vulneración de dicho derecho y en qué etapas fueron vulneradas. Asimismo, en esta sentencia, la Corte analiza el expediente T-6486-644. Nos acompaña la estudiante Karen Cabrera y quien les habla, Mildred Andrade, estudiantes de Derecho de 10º semestre del programa del Campus Neiva. Como invitado especial se encuentra el docente Jesús Andrés Ramírez Zúñiga, quien imparte la asignatura de responsabilidad médica. Antes de iniciar a hablar sobre este expediente, quiero informarles de qué trata el diagnóstico efectivo. La Corte Constitucional explica recientemente que, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley Estatutaria de Salud, el servicio de salud debe ser prestado atendiendo, entre otros, el principio de integralidad. En consecuencia, debe ser prestado de manera eficiente, con calidad y oportunamente en la etapa previa, durante y con posterioridad a la recuperación del estado de salud de la persona. Dicho principio supone que el derecho de salud suministrado por parte de las instituciones adscritas al sistema debe contener todos los componentes que el médico tratante establezca como necesarios para este pleno restablecimiento de la salud o para la mitigación de las dolencias que le impiden al paciente mejorar su condición de vida. Ahora bien, agrega este fallo que para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud es necesario, entre otras cosas, que el individuo cuente con un diagnóstico efectivo. Lo anterior conlleva a una valoración oportuna sobre las dolencias que aquejan al paciente, la determinación de la enfermedad que padece y el establecimiento de un procedimiento médico específico a seguir para lograr el restablecimiento de su salud. Y es que el diagnóstico efectivo para el alto tribunal constituye un punto de partida para garantizar el acceso a los servicios médicos, toda vez que, a partir de una delimitación concreta de los tratamientos, medicamentos, exámenes e insumos requeridos, se pueden desplegar las actuaciones tendientes a restablecer la salud del paciente. Según el expediente T-6486-644, la señora Ángela Martínez, en representación de su menor hijo, Isaac Aristizábal, instaura una acción de tutela en contra de la EPS Cajacopi por considerar que la entidad le vulneró sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la integridad personal y a la seguridad social en salud, pues ésta se negó a realizarle una intervención quirúrgica de reducción de cráneo prescrita por el médico tratante. Ella argumenta su elevado costo. La accionante sustenta su solicitud con base en los hechos de que su menor hijo, es decir, el niño Isaac, de 13 años de edad, padece de hidrocefalia desde su nacimiento. Manifiesta que su hijo se encuentra afiliado a esta EPS Cajacopi y que ha sido esta la entidad encargada de prestarle la atención médica requerida. Que el doctor Jaime Perna, neurocirujano adscrito a esta EPS, es el médico tratante de su hijo y conoce su patología desde su nacimiento. Su hijo ha sido operado 2 veces en la Clínica del Sol de la ciudad de Barranquilla por el referido profesional. La señora Ángela aduce que el día 3 de abril de 2017, el doctor Jaime Perna le ordenó una nueva cirugía a su hijo consistente en una reducción de cráneo y que mediante una orden médica del 4 de mayo de este año, el 2017, esta EPS autorizó el procedimiento de reducción de fractura craneal, es decir, un hundimiento sin compromiso de dura, con esquirlectomía, prescrito a su hijo. Por ende, se programó la operación antes señalada para el 2 de junio del 2017. Cabe aclarar que la madre del menor
15 días antes de que se le llevara a cabo el procedimiento, la EPS la llama a comunicarle que por razones de costos era imposible realizarle la intervención al menor. Anexa a la señora Ángela que para la fecha de la mencionada llamada, al menor ya se le habían practicado todos los exámenes de laboratorios y además contaba con las órdenes de anestesiología y neurocirugía que le autorizaban pues para el mismo procedimiento. Por lo anterior, la madre del menor, Isaac, sostiene que el hecho de que no hayan adelantado el procedimiento quirúrgico a su hijo por razones económicas se le vulneran los derechos fundamentales del menor y pues claramente en consecuencia los principios de integridad y continuidad previstos para el sistema de seguridad social en salud. Por este motivo, solicita que se le ordene a la EPS Caja Copit realizar la operación de reducción del cráneo al menor Isaac Lubin Aristizábal Martínez, la cual fue prescrita por su médico tratante y pues claramente que es de gran importancia para la salud del menor. En la contestación de la acción de tutela, mediante auto del 16 de junio del 2017, el juzgado promiscuo municipal de Puerto Colombia Atlántico abocó el conocimiento de la presente acción constitucional y corrió traslado a la parte demandada. Las pruebas que allegó la señora Ángela a dicho expediente fueron las siguientes: copia de la tarjeta de identidad del menor, copia de la orden médica mediante la cual el doctor Jaime Pernea le prescribió al menor la cirugía de reducción de cráneo. También llegó copia de la autorización del procedimiento expedida por la EPS Caja Copy y también copia de la solicitud de medicamentos, insumos y procedimientos POS, actualmente Plan de Beneficios. Cotización del Instituto de Neurociencia de la Clínica del Sol sobre el procedimiento ordenado al menor Isaac. Ante este caso de la decisión judicial que fue objeto de revisión, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia Atlántico, mediante sentencia del 30 de junio del 2017, resuelve declarar la improcedencia del amparo de precado por la señora Ángela Mercedes Martínez Mauri. Posteriormente, el proceso llega surtida en sede de revisión mediante auto del 22 de enero del 2018. Dentro de los problemas jurídicos a resolver, nos preguntamos: ¿vulnera la EPS Caja Copy los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la seguridad social de un menor que padece hidrocefalia al no realizarle, aun cuando estaba autorizado el procedimiento quirúrgico de reducción de cráneo ordenado por su médico tratante con fundamento en su elevado costo? En relación con el derecho al diagnóstico efectivo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el diagnóstico efectivo se encuentra compuesto por 3 etapas, a saber: identificación, valoración y prescripción. La etapa de identificación comprende la práctica de los exámenes previos que se ordenan con fundamento en los síntomas del paciente. Una vez se obtenga el resultado de los exámenes previos, se requiere una valoración oportuna y completa por parte de los especialistas que amerita el caso, quienes prescribirán los procedimientos médicos que se requiere para atender el cuadro clínico del paciente, en este caso pues el menor Isaac. La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional concluye que los derechos fundamentales invocados por la madre de Isaac Lubin Aristizábal Martínez están siendo vulnerados por la entidad demandada al no practicarle la cirugía ordenada por su médico tratante y autorizada por la misma entidad. Finalmente, esta Corte resuelve: primero, revocar la sentencia del 30 de junio del 2017 proferida del expediente T-6486644, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Ángela Martínez Mauri en representación de su menor hijo Isaac Lubin Aristizábal Martínez, contra pues la ya mencionada la EPS Caja Copy. En su lugar, conceder el amparo solicitado por las razones expuestas en estas providencias. Segundo, ordena a la EPS Caja Copy
que en un término de 48 horas contadas a partir de la notificación de este fallo, inicie las gestiones necesarias para que en caso de no haberse llevado a cabo, le sean practicadas al menor Isaac Lubin Aristizábal la cirugía consistente en reducción de cráneo, garantizándole los demás servicios médicos que en razón de dicha patología requiere el menor para el restablecimiento de su salud, todo esto en conformidad con lo prescrito por el médico tratante. A continuación realizaremos unas preguntas sobre el tema tratado anteriormente a nuestro invitado especial, el doctor Jesús Andrés Ramírez Zúñiga, enfermero y abogado de la Universidad Surcolombiana, doctorando en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Médico de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Gerencia y Auditoría de la Calidad en Salud, egresado de la Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano y Universidad Surcolombiana, miembro fundador del Colegio de Abogados en Derecho Médico, docente universitario, litigante, perito en responsabilidad en salud. Con respecto al diagnóstico efectivo, además de los exámenes previos, ¿cómo se puede determinar que el diagnóstico efectivo ha sido vulnerado en etapa de identificación? Bueno, primero que todo, dar un cordial saludo a la mesa de trabajo y la invitación para hablar sobre este tema tan importante que ha tomado tanta relevancia como lo es el derecho al diagnóstico efectivo. En primera medida, no solamente el tema de los paraclínicos o de los exámenes hace alusión al respeto al derecho al diagnóstico efectivo. La Corte Constitucional, en esta sentencia en particular, analiza 3 expedientes. Entiendo que por motivos de tiempo pues se analizó uno de los expedientes, que fue el que ustedes dieron a conocer, pero dentro del mismo la Corte desarrolla en esta sentencia tipo T 3 criterios muy importantes que son las denominadas etapas del derecho al diagnóstico efectivo. Lo primero es que el derecho al diagnóstico efectivo es una de las facetas del derecho fundamental de la salud, para tenerlo en cuenta. Lo segundo es que esos 3 criterios los denomina la Corte como identificación, valoración y prescripción. En esta parte, lo que corresponde a la identificación no es solo los laboratorios como tal, sino los síntomas que se valoran en el paciente, examen físico que debe desarrollar el profesional de la salud, especialmente el médico, para que asimismo se tomen conductas como puedan ser la valoración de otros especialistas, la remisión, la solicitud de ayudas diagnósticas para clínicos o exámenes. Todo eso contempla la primera etapa, que es la identificación. La segunda etapa, que corresponde a la valoración, pues es precisamente interpretar esos resultados, saber qué conducta se va a tomar a partir de los reportes que surjan y de la evolución del estado del paciente para finalmente prescribir ese tratamiento que se considere pertinente de acuerdo a la condición de salud del paciente. Doctor, ¿cómo se puede determinar la no prescripción en la última etapa del diagnóstico efectivo, teniendo en cuenta que prescribieron los procedimientos médicos que requiere el paciente para atender su cuadro clínico? Bueno, muy bien. Lo primero es contextualizar esa pregunta al caso en cuestión, y es que en esta oportunidad sí existía una prescripción de ese procedimiento quirúrgico para este menor de edad. Sin embargo, fíjense que es la EPS la que niega la realización o la autorización del mismo en razón a que ellos consideran que está fuera del plan obligatorio de salud, lo que hoy conocemos como Plan de Beneficios en Salud o PBS. Lo primero que hay que decir es que la prescripción opera en 2 sentidos. Uno, como actuación de parte del médico, con la cual finaliza su diligenciamiento de historia clínica y su atención en salud. Y 2, opera administrativamente en el sentido que hay que articularla con 2 principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud: el principio de integralidad y el principio de continuidad. Frente al principio de integralidad hay que entender que no se puede fraccionar la atención en salud y que en este caso correspondía a una anormalidad genética o una anormalidad de nacimiento del paciente que lógicamente se ve afectado en sus diferentes esferas física, social y mental, y que por lo tanto no se puede desagregar o no se puede fragmentar esa atención. El segundo principio, que hace alusión incluso la misma Ley Estatutaria de la Salud, Ley 1751 del 2015, corresponde a que una vez iniciada la atención en salud, ninguna barrera administrativa podrá detener ese proceso de atención. Entonces, en esa medida,
En este caso, fíjense que de nada sirve que en la historia clínica haya un tratamiento prescrito si no se materializa, si no logra el paciente acceder a esta tecnología, como lo es el caso también de una cirugía. Entonces, la Corte hace un llamado muy especial a la EPS en decirle cumpla con esa tercera etapa del proceso al diagnóstico efectivo y que se materialice esa prescripción porque lo hace un médico que es idóneo, un médico que es competente para este caso. Por último, doctor, ¿por qué considera importante este pronunciamiento de la Corte Constitucional? Bueno, la Corte lo que hace es unificar un tema muy importante, que es el derecho al diagnóstico, y le pone un apellido para darle la relevancia del caso, y es diagnóstico efectivo. Cuando uno habla de efectividad, habla de una denominación importante porque ya no hablamos de eficacia, porque ya no hablamos de eficiencia, es decir, ya no hablamos de llegar a un resultado o ya no hablamos de optimizar recursos, sino que hablamos de que se logre un impacto positivo en la salud o en la condición de salud del paciente. Entonces, cuando la Corte habla del derecho al diagnóstico efectivo, lo que hace a través de esta sentencia tipo T, donde se analizan estos 3 casos, es que pese a que sea una sentencia con efectos interpartes, sus hechos son muy similares a los que suceden en muchos casos en Colombia y a los que pasaron también en esta pandemia por COVID-19, en donde el paciente, previo a ordenarse una internación en área de respiratorios, en aislamiento, fíjense que tenía que garantizársele primero su valoración, posteriormente su identificación y por último, el prescribir un tratamiento o un manejo adecuado. No puede entonces, por ejemplo, un paciente ordenársele un tratamiento, como por ejemplo lo que pasó muchas veces con COVID, de aislar el paciente con pacientes respiratorios cuando muchas veces no se tenía certeza de la prueba y hablábamos de que en su momento las pruebas eran muy demoradas en ser procesadas. Eso lógicamente causó en algunos pacientes algunos daños de leves a graves y por supuesto se vulneraba su condición de salud. Entonces, en últimas, envía un mensaje muy importante a todos los pacientes, a las EPS, a los prestadores de salud, a los mismos entes territoriales, en donde se dice la importancia del diagnóstico y lo define bajo esas 3 etapas, donde las 3 tienen que respetarse para que a todo paciente se le garantice algo tan básico como es el derecho a su diagnóstico. Muchas gracias al doctor Jesús Andrés por habernos acompañado hoy en esta edición especial donde el tema central fue el derecho al diagnóstico efectivo. No, a ustedes por la invitación, un saludo muy cordial de nuevo a toda la mesa de trabajo, a todos los oyentes. Recuerden que ya prácticamente estamos cerrando esta edición especial aquí en Sin Rodeos de Hablemos sobre temas de derecho médico y decirles a todos que tengan una excelente jornada. Desenmascarando la desinformación. Actualícese y entérese aquí en Fuera de Rodeos. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.